Buenos días, presentaremos la historia de la psicología. La psicología se inicia en 1553, fecha donde empieza a funcionar la Universidad de San Marcos, desde donde se implantaron las cátedras de la filosofía. Se extiende que en 1920, siendo más de 3 siglos, donde iluminó la concepción filosófica. Por eso la historia de la psicología en este país es también la peripecia de la psicología por convertirse en disciplina independiente de la filosofía. Los orígenes de la psicología en el Perú se remontan a la época colonial. Después de la invasión española del Tahuantinsuyo, se consolida la conquista y la formación de sociedades coloniales, donde se busca la perseverancia y la dependencia. Cabe resaltar que el predominio de la escolástica, un hecho de carácter trascendental que ha sido señalado por Luis Antonio Eguiguren en 1950. Los conquistadores debían valerse de la religión para dominar el alma de los infieles, adoptando los caracteres de instrumento político. Es así que durante los siglos del XVI, XVII y XVIII vivimos totalmente como en la Edad Media, siendo el mismo desprecio por la ciencia que hacen conocer al hombre y al mundo. En los años 1960 y 1990 la psicología como nueva profesión en el Perú tuvo que encarar varios desafíos, entre ellos reconocimiento social, mercado de trabajo y identidad profesional. Fueron años de lucha y arduos debates públicos en que los psicólogos expusieron sus argumentos orientados presentando sus perfiles de profesión independiente. El profesionalismo de la psicología condujo a la creación del Colegio de la Psicología en el Perú, establecido en 1980. Historia de la psicología. Corría el año de 1879, cuando el filósofo y psicólogo Wilhelm Wundt, 1832 y 1920, fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania. Esta fecha es considerada el referente histórico que marca el surgimiento de la psicología como una rama separada de la filosofía. Se podría pensar que es una disciplina relativamente joven, en alrededor de 138 años de existencia. Sin embargo, las preguntas que hoy llamaríamos psicólogas han existido desde hace muchos siglos atrás, hechas generalmente por filósofos, médicos y teólogos. En efecto, si estudiamos los diversos escritores de filósofos como Platón, Aristóteles, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, David Hume, etc., encontraremos varias preguntas y respuestas del tinte psicológico, solo que no recibirán este calificativo, ya que no existe una disciplina formal llamada psicología, ya cual las preguntas sería: ¿qué es la memoria? ¿Cómo conocemos el mundo? ¿Cuál es el tipo de temperamento que una persona tiene? ¿Por qué los seres humanos se comportan de determinada manera y no de otra? Durante los siglos XVI, XVII y casi la totalidad del XVIII, vivimos totalmente como en la Edad Media, ya que no se mostraba interés por las ciencias que hacen conocer al hombre y al mundo. El convictorio de Carolino se convirtió en el difusor de lo que se denominó la filosofía moderna, de las cuales las innovaciones académicas tuvieron resultados más allá de los recintos universitarios, provocando así el movimiento independentista. Dentro de este marco contextual podemos encontrar figuras como Hipólito Unanue, quien aportó con ideas psicológicas con sus observaciones sobre el clima de Lima y su influencia en los seres organizados, en particular el hombre. De 1890 a 1920 llega el positivismo y el espiritualismo a Perú, rivalizando como dos posturas opuestas dentro de un mismo marco contextual de la época. Algunas figuras representativas del positivismo son Manuel González Prada, Luis Miró Quesada y Emilio Barnizán. Mientras las figuras representativas del espiritualismo encontramos a Alejandro de Usta, Mariano Ibérico y Humberto Borja. Con una perspectiva clara de lo acontecido en el Perú en los años anteriores a 1930, podemos referirnos a los pioneros de la psicología en el Perú, señalando a Walter Blumenfeld, quien influyó poderosamente en la conceptualización de la psicología. Al mismo tiempo encontramos a Honorio Delgado, que critica la psicología experimental de laboratorio, considerando que esta limita la observación de fenómenos aislados.
Bien, encontramos también importantes aportes de la psiquiatría en la psicología en el Perú, valorando los estudios de Emilio Valdizán, quien buscó desentrañar los aspectos del comportamiento psicopatológico del aborigen peruano y la etología de la alienación mental, entre muchas otras investigaciones orientadas al trabajo con grupos raciales y étnicos. Tengamos en cuenta que Valdizán fue un personaje paradigmático, ya que fue el fundador de la psiquiatría en el Perú. Por otro lado, encontramos en los estudios de la psiquiatría social a Humberto Rotondo, quien investigó sobre la adaptación de migrantes provincianos en la capital de la República. Estudió problemas relativos a la transculturalización, relaciones interpersonales, agresividad, prejuicios y conductas antisociales. También encontramos a Carlos Alberto Seguí, quien desarrolló el concepto de síndrome psicosomático de desadaptación. Estos personajes influenciaron y prepararon el camino para la llegada de la carrera de psicología a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 1955. La psicología en el Perú actual se resalta que no se toma en cuenta la salud mental y que probablemente no tengamos mucha información al respecto, debido a que no se le da la suma importancia que se merece. Esto se vio reflejado en el año de la pandemia con el COVID-19, donde el aislamiento social y enfermedades trajeron una serie de repercusiones negativas en la salud mental de cada una de las personas, contando con una depresión o ansiedad. Las estadísticas nos muestran un efecto devastador sobre los servicios de salud mental, lo que estaría desandando lo avanzado en varios años de avance. El Ministerio de Salud estima que 2 de cada 10 peruanos padecen de algún trastorno mental. En un futuro, al igual que la sociedad y otras disciplinas, la psicología está en constante evolución. Además, desde la pandemia, la salud mental se ha convertido en una prioridad para muchas personas, lo que ha generado un interés general por dedicarse profesionalmente en este ámbito, pero también darle importancia en los ámbitos tecnológicos, medioambientales, nutricionales, laborales, para poder mejorar la psicología peruana de aquí a unos años y ayudar a la población. Conclusiones. La psicología en el Perú es hoy una ciencia y una profesión que quedó reconocida con la creación del Colegio de Psicólogos del Perú en 1980. Una gran lista de los temas tratados indica que los estudios pertenecen a 4 ramas como psicología clínica, educativa, industrial y social, poniendo en la mayoría de los casos énfasis de investigaciones psicométricas. La historia de la psicología no cuenta en Latinoamérica con la atención debida como ocurre en países como Estados Unidos o Europa. Por ello debemos valorar la historia de la psicología como rama del ser capaz de dar soluciones a distintos problemas. Hasta aquí hemos visto un poco de la psicología peruana y cómo estos se han adaptado a lo largo de la historia desde inicios de la República. Podemos concluir que existe una riqueza histórica, teórica y práctica de la psicología en el Perú, que aporta identidad a la psicología nacional y regional. En ese sentido, de la psicología actual y la historia de la psicología peruana como base fundamental de conocimientos psicológicos de nuestro país, se espera que en un futuro la psicología peruana, con sus rasgos propios, pueda contribuir con el desarrollo psicológico global.